gente, bienvenidos a un nuevo video una vez más. La gente de Amando Movie, que es una página que yo frecuento mucho, es una página relacionada al cine y el espectáculo. Y ellos siempre hacen una especie de reportaje muy interesante, y es aprovechando ya la fecha de estreno de Street Fighter, la película, y pues han hecho un reportaje muy interesantísimo que me gustaría compartir con ustedes, así que vamos a echarle un ojo para que veamos de qué se trata este reportaje sobre las adaptaciones de Street Fighter que se han hecho, que para mí pensé que la primera era la que había protagonizado Van Damme, pero al parecer no lo es. Así que vamos a ver de qué se trata este reportaje. Bien, antes que nada, el mérito de este pequeño reportaje es, los créditos son de la página de amandomovie.net. Así que vamos a ver de qué trata el reportaje. Bien, antes de la nueva, vamos a ir leyendo y repasando cada cosa. Antes de la nueva Street Fighter, la que se va a estrenar ahora en octubre, así han sido todas las películas inspiradas en la saga de Capcom. Antes del estreno de la nueva película, repasamos todas las adaptaciones cinematográficas de la saga de Capcom, sus curiosidades, aciertos y los errores que impidieron encontrar la versión definitiva. Es cierto, porque de todas no es que hayan sido perfectas. Algunas tuvieron altas y bajas y otras fueron errores fatales. Así que vamos adelante. Con el estreno de la nueva adaptación de Street Fighter previsto para octubre, la mítica saga de lucha volverá a intentar conquistar la pantalla. No será la primera vez. De hecho, Hollywood y también Japón y Hong Kong llevan más de 3 décadas tratando de capturar la esencia de una de las franquicias más importantes de la historia de los videojuegos. Desde una delirante adaptación no oficial plagada de personajes disfrazados de Ryu y Chun-Li, hasta el extravagante blockbuster protagonizada por Jean-Claude Van Damme, pasando por películas de animación que muchos fans consideran insuperables, o un fallido reinicio centrado en Chun-Li, la historia cinematográfica de Street Fighter ha sido tan variada como irregular. Repasamos toda la película que ha inspirado a la franquicia antes de que una nueva generación de luchadores vuelva a subirse al ring. Bien, esta es la número 1, que en realidad pensé que la de Jean-Claude Van Damme era la primera, pero esta es la primera con un nombre distinto. Se llama Future Cop del 93, aunque mucha gente cree que la primera adaptación de Street Fighter fue la protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Lo cierto es que el honor pertenece a una producción hongkonesa tan peculiar como descarada. Future Cop, dirigida por el indiscutible Wong Jin, llegó a los cines un año antes de la versión oficial y lo hizo aprovechando descaradamente la enorme popularidad de Street Fighter 2. El director intentó hacerse con los derechos de Capcom, pero las negociaciones nunca llegaron a buen puerto. Lejos de abandonar el proyecto, decidió seguir adelante cambiando únicamente los nombres de los personajes para evitar problemas legales. El resultado era casi surrealista. Cualquiera reconoció inmediatamente a Ryu y Ken, Chun-Li, Guy, Dalsin o Vega, aunque oficialmente ninguno de ellos aparecía en la película. La historia mezclaba viajes en el tiempo, humor absurdo y artes marciales con una libertad absoluta. Como era habitual en muchas producciones de Hong Kong de la época, el guión donde tenía reparo en incorporar referencia a otros grandes éxitos de los videojuegos y el manga, convirtiendo la película en un auténtico festival de homenaje. Vista hoy, Future Cop resulta tan extravagante como entrañable. Nunca pretendió ser una adaptación fiel, pero sí representa un momento muy concreto de la cultura popular asiática, cuando el éxito de los videojuegos era tan grande que incluso una película sin licencia podría llegar a convertirse en un fenómeno local. Paradójicamente terminó siendo la primera adaptación cinematográfica de Street Fighter, aunque Capcom jamás la reconociera como tal. En realidad, para mí esta era desconocida, ni siquiera la he visto, primera vez que oigo de ella, y era lo obvio, ya que no tenían los derechos de los personajes. Luego de esta llegó Street Fighter 2, la película. Esta fue en el 94, esta sí la vi, espectacular, no tiene comparación. Mientras Hollywood preparaba su producción con actores reales, Japón decidió hacer justo lo que los aficionados esperaban: trasladar el videojuego a la animación, respetando al máximo su esencia.
El resultado fue Street Fighter 2, la película considerada hoy por muchos seguidores como la mejor adaptación que ha tenido la franquicia. Capcom colaboró estrechamente en el proyecto para que los personajes conservaran tanto su personalidad como su movimiento característico. Ryu, Ken, Chun-Li, Guy, Kami, Fei Long, Vega, Sagat o M. Bison aparecían exactamente como los jugadores los conocían, con combate de producción con combate que producían muchas de las técnicas y enfrentamientos más populares del videojuego. La película apostó además por un tono mucho más adulto de lo habitual en las producciones basadas en videojuegos. La violencia era más explícita, los combates tenían un peso narrativo real y la animación ofrecía una calidad muy superior a la de la mayoría de los series, a la mayoría de las series de televisión de la época. Aunque secuencias como la legendaria pelea entre Chun-Li y Vega en su apartamento sigue siendo considerada de las mejores escenas de acción que ha dado el anime de los años 90. Su éxito fue tan importante que durante años sirvió como referencia para prácticamente todas las adaptaciones posteriores de la saga, incluyendo videojuegos. Tomaron prestado pequeños detalles visuales y narrativos introducidos por esta película. Más de 30 años después continúa siendo la recomendación habitual para cualquiera que quiera descubrir cómo debería ser una buena adaptación de Street Fighter. Recuerdo que esa escena de Chun-Li en la lucha muy adulta y la escena de pelea con Vega, brutal. Luego llegaríamos con otra película de carne y hueso que fue Street Fighter, la última batalla en 1994. Cuando Capcom decidió llevar oficialmente Street Fighter al cine, apostó por una fórmula muy distinta a la de la película de animación. Dato importante, cuando se estrenó era muy chico, veía los anuncios en los autobuses del cine local de mi pueblo, pero no pude ir a verla, luego la vi en televisión, mis hermanos sí la vieron. En lugar de adaptar el torneo del videojuego, construyó un espectáculo de acción al estilo de los grandes blockbusters de los años 90 y puso al frente a Jean-Claude Van Damme, que por entonces era una de las mayores estrellas del género. Era obvio. El rodaje estuvo lejos de ser sencillo, problemas de producción constantes, cambios en el guión, una agenda cada vez más complicada, marcaron una filmación caótica. A ello se sumó el delicado estado de salud de Raúl Julia, que asentó a interpretar al general Bison porque sus hijos eran auténticos aficionados de Street Fighter. El actor luchaba contra un cáncer de estómago durante el rodaje y fallecería pocos meses después del estreno, convirtiendo esta película en su último trabajo para la gran pantalla. Paradójicamente, su interpretación terminó siendo lo más celebrado de toda la producción. Su Bison exagerado, teatral y completamente desatado dejó frases inolvidables y con el paso de los años se ha convertido en uno de los grandes villanos de culto del cine, basado en videojuegos. La más recordada sigue siendo aquella en la que responde a Chun-Li. Para mí fue Martes, una línea que muchos consideraron muy superior al propio material original. Muy graciosa la frase, por cierto. La crítica destrozó la película tras su estreno por alejarse del videojuego y por su tono excesivamente caricaturesco. Sin embargo, el público respondió mejor de lo esperado y terminó recuperando con creces su presupuesto en taquilla. 3 décadas después, Street Fighter, la última batalla, disfruta de una segunda vida con uno de sus títulos imperfectos pero enormemente divertido, convertido para muchos fans en un auténtico placer culpable. Que por cierto, un dato curioso es que Capcom sigue recibiendo ganancias de esta película pese a su fracaso en aquella época. La siguiente fue Street Fighter Zero de 1999. Después del enorme éxito de Street Fighter Alpha en consola, Capcom volvió a apostar por la animación para expandir el universo de la saga. En lugar de centrarse únicamente en los combates, esta película profundiza en el pasado de algunos de sus personajes más importantes, especialmente Ryu, Ken y el misterioso Akuma. Uno de los grandes atractivos de Street Fighter Zero es que desarrolla por primera vez con cierta profundidad el concepto Satsui no Hado, la energía oscura que amenaza con consumir a Ryu y que terminaría convirtiéndose en uno de los elementos más importantes de la mitología de la franquicia. La película también explora la relación
entre maestro y discípulo y muestra un lado mucho más introspectivo de sus protagonistas. Esta también me la vi, es muy interesante. No tanto como la de Street Fighter 2, la animación, pero sí es buena también. Aunque alcanzó la popularidad de Street Fighter, no alcanzó la popularidad de Street Fighter 2, la película con el paso de los años ha ganado conocimiento entre los aficionados más veteranos por ampliar el universo de la saga sin depender únicamente de la nostalgia. Para muchos jugadores sigue siendo una pieza casi imprescindible para comprender mejor la evolución de Ryu y el conflicto que marcaría buena parte de los videojuegos posteriores. Bien, de ahí nos trasladamos al 2009 con otra adaptación fallida de Street Fighter, en esta ocasión basándose en Chun-Li, específicamente protagonizada por Kristen Q, que era una chica que venía de Smallville. Su popularidad había alcanzado bastante. 15 años después de la película protagonizada por Van Damme, Hollywood decidió volver a intentarlo. Esta vez la apuesta consistía en reiniciar la franquicia desde un enfoque mucho más serio y centrado exclusivamente en Chun-Li, uno de los personajes más populares de toda la saga. A mi entender, esta película no tenía que ver absolutamente nada con Street Fighter, ya que los personajes ni siquiera se parecían nada al juego, con excepción de la protagonista, pero Bison era un simple actor ahí que no tenía nada que ver con Bison. Y luego también aparecía Barjo a su lado, que en realidad no sé, esta película quizá tenga el nombre de Street Fighter, pero no tiene absolutamente nada que ver con ella. Interpretada por Kristen Cruz, la película intentó construir una historia de venganza con un tono cercano al thriller de acción. El problema fue que en ese intento por resultar más realista, dejó por el camino buena parte de aquello que hacía reconocible a Street Fighter. Muchos personajes clásicos apenas aparecían, otros fueron completamente reinventados y las artes marciales pasaban a un segundo plano frente a una historia que apenas recordaba al espíritu de los videojuegos. La recepción fue demoledora. La crítica la señaló como una adaptación genérica, incapaz de aprovechar el enorme potencial de la licencia, mientras que los aficionados lamentaron que apenas conservara la esencia de la franquicia. Su fracaso en taquilla puso fin durante muchos años a las aspiraciones cinematográficas de Capcom y convirtió a la leyenda de Chun-Li en el último intento de llevar a Street Fighter a la acción real, al menos hasta ahora. 30 años buscando la adaptación perfecta. Si algo demuestra la historia de Street Fighter es que trasladar un videojuego de lucha al cine nunca ha sido tan sencillo como parecía. Mientras una película apostaron para la fidelidad absoluta, otras prefirieron reinventar personajes, cambiar la historia, incluso utilizar la licencia como simple excusa para construir un espectáculo de acción. Sin embargo, todas ellas han terminado ocupando un lugar muy concreto dentro de la historia de la franquicia, aunque algunas por su calidad, otras por su exceso y otras simplemente porque son imposibles de olvidar. Así que ya veremos qué va a pasar. Esperemos que esta que se va a estrenar en octubre sí logre capturar la esencia de los videojuegos y la nostalgia que la convirtió en lo que es Street Fighter hasta el día de hoy. Cabe destacar que aquí faltó una y es El Puño del Asesino, que es opinión mía personal, para mí la mejor adaptación en acción real de Street Fighter. No vamos a decir de todos los personajes porque se basa básicamente en Ryu y Ken y su maestro y Akuma, que se la pueden ver, es una son como 4 capítulos y unidos forman una especie de película basada en estos 3 personajes, o 4 mejor dicho, Ken, Ryu, su maestro, y Akuma, o lo que lo llevó a convertirse en lo que es el demonio Akuma. Así que si pueden checarla, búsquenla, que está fenomenal. Y pues este reportaje es muy interesante. Como pueden ver, esas son todas las adaptaciones que se han hecho de Street Fighter y esperemos que sacando la Street Fighter 2 de aquí, la animación, este Street Fighter que se estrena en octubre con nuevos actores, pueda traer de nuevo la esencia del videojuego a la pantalla. Así que, gente, hasta aquí este pequeño reportaje hecho por abandomovie.net, una página que la pueden buscar, muy buena para las noticias del cine y el espectáculo. Así que nada, bendiciones, nos vemos en un próximo video.